Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a su clase de sociales. En estas 2 semanas, del 26 de mayo al 5 de junio, vamos a trabajar la guía de filosofía, que es una asignatura que conforma el área de ciencias sociales. Entonces vamos a trabajar el tema de la escolástica. Bueno, para eso vamos a tener claro cuál es el objetivo de la clase, y es identificar claramente los movimientos filosóficos de la Edad Media, los periodos y los filósofos que sobresalen en ella. ¿Qué es lo primero que vamos a trabajar? La introducción. En la introducción debemos hacer un análisis de la siguiente frase. Dice: ama y haz lo que quieras. Si callas, callas con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Es una frase de San Agustín de Hipona, uno de los filósofos que vimos que desarrolló la patrística. Ahora yo les pregunto, ¿qué será amar, corregir con amor? ¿Cómo puedo yo corregir con amor? ¿Qué será gritar con amor? Entonces, tenemos claro qué es el concepto de amor. Amar como entrega o amar como dependencia. Vamos a analizar ese concepto y escribimos en las líneas lo que nosotros reflexionamos. Si no tenemos la guía, vamos a copiarlo. Como dice el texto, si tienes la guía, se desarrolla en la guía. Si no la tienes, lo copias en el cuaderno y la contestes. En la Edad Media se desarrollaron dos fuentes fundamentales basadas en el cristianismo. Recordemos que cristiano en la época de la Edad Media era aquel que seguía la filosofía de nuestro Señor Jesucristo, no el concepto que hoy en día tenemos de cristiano. ¿Listo? Entonces las dos corrientes fueron la patrística y la escolástica. Encontramos que en la patrística eran los padres de la iglesia que nos enseñaron cómo defender los dogmas de la iglesia en ese momento, y una de las personas que hemos estudiado hasta el día de hoy es San Agustín de Hipona, y ahí proyectamos la imagen. Pero vamos a avanzar. Recordemos que la Edad Media es un periodo que se da a partir del siglo V hasta el siglo XV. En esos 10 siglos, o en esos aproximadamente 1000 años, la iglesia no buscó crear filósofos, no buscó que sus sacerdotes o obispos se convirtieran en filósofos, sino que por las características de la enseñanza que aplicaron, se convirtió en una escuela. Y aquí es donde encontramos la escolástica. Entonces, mire, en la filosofía media se divide en dos etapas, como ya lo explicamos, y usted lo puede ver en la proyección. La patrística inicia desde el siglo I o siglo II y va hasta el siglo VI. Algunos se extienden hasta el siglo VIII. ¿Sí? Y nuestra escolástica empieza a trabajarse a partir del siglo VI, se profundiza, o su mayor realce va del siglo XII hasta el siglo XV. ¿Sí? ¿Qué trabajaron en la patrística? Trabajaban fundamentos entre cómo combinar la religión para que se convirtiera en un estilo de vida, y al convertirse en un estilo de vida se convierte en algo que se llama la filosofía. ¿Qué trabaja la escolástica? La escolástica dice, miren, en la patrística nosotros aprendimos que había algo que se llamaba revelación divina. ¿Qué es la revelación divina? Es todo conocimiento de Dios proveniente a través de la fe. ¿Sí? ¿Quién introduce ese pensamiento de revelación divina? Lo introduce Dios en el hombre. ¿Listo? Pero tiene una característica especial, o empezamos a hablar ya de dos términos fundamentales. Uno es la fe y el otro es la razón. Entonces vamos a ver el debate que se establece entre fe y razón. ¿Yo creo en Dios por fe o yo creo en Dios a través de la razón? ¿O tengo que combinar los dos para decir que Dios sí existe? ¿Listo? Entonces, dada esa introducción, bueno, analicemos qué es la escolástica. Resulta que la escolástica fue la forma en que se transmitió el saber a las personas, y fue desarrollado a finales de la patrística, donde encontramos que en las universidades aparecen tutores o aparecen personas que quieren enseñar.
¿sí? A ese tutor que hoy en día nosotros ¿cómo llamaríamos? A ver, ¿será que lo llamamos escolástico? No, ya lo llamamos docente o lo llamamos maestro. Entonces, de la escolástica la podríamos sintetizar como la filosofía de las escuelas. Era el método que se utilizó en las universidades para enseñar, lo que prácticamente hoy estamos haciendo sin llamarnos escolásticos, sino que ya hemos modificado los nombres. ¿Listo? ¿En qué periodo se desarrolla? Ya lo había explicado. Su fuerte o su auge, su apogeo máximo fue en el siglo XIII al siglo XIV, casi XV. Sí, sus máximos representantes fueron. Entonces, Aristóteles no es de la época, pero ¿qué se hace? En la patrística los filósofos retomaron mucho las ideas de Platón. En la escolástica, estos filósofos retoman las ideas de Aristóteles. Y sus máximos representantes fueron Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, Don Scott y San Buenaventura. Acá vamos a encontrar una síntesis de lo que fue la filosofía medieval. Entonces, nosotros encontramos que la filosofía medieval estudia a Dios, ¿sí? Al estudiar a Dios, nace algo que se llama la teología. ¿Y qué busca esa teología? Busca enmarcar la fe cristiana a través de una doctrina que estuviera escrita, plasmada, recopilada, que fuera la guía la guía de los cristianos para defender su fe. Pero tuvo dos enfoques, un enfoque moral y un enfoque metafísico. Entonces, cuando hablamos de enfoques metafísicos, vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. Él buscó cómo demostrar a través de la metafísica la existencia de Dios. Y un enfoque moral, estamos hablando de cómo a través de la combinación fe y razón se condiciona la existencia de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en la Edad Media? En la Edad Media nace un término que se llama teocentrismo. Y nos vamos a fijar en la imagen donde dice Edad Media, Dios como centro. ¿Sí? Dios era el centro de todo. Todo lo que funcionaba y existía en ese momento aparentemente tenía el nombre de que Dios era el centro y lo hacían en el nombre de Dios. Entonces encontramos que en la Edad Media se desarrollaron grandes temas como el feudalismo, como la estructura social basada bajo el poder del rey. La iglesia adquiere un gran poder, ¿sí? Ahí estamos como contrarrestando lo que es filosofía con el contexto histórico de la época, y aparece algo que se llama el mundo comprendido a partir de la verdad divina, porque se empieza a estudiar lo que es la Biblia y se da a conocer al mundo entero. ¿Listo? Entonces, recordemos que en la Edad Media no tenían los mismos conocimientos que tenemos ahora, entonces para ellos el centro del universo era la Tierra, ¿sí? Después, más adelante, van a encontrar que aparecieron estos señores como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, y nos dicen, no, venga, esa realidad no es verdad. Y la iglesia entra en choque con ellos porque hasta ese momento esa era lo conocido. Pero, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos como la Tierra al centro del universo, quiere decir que Dios crea esa Tierra y Dios como centro de nosotros, como fundamento esencial, es el que ampara, protege, cuida, resguarda a esa tierra. Por eso era la idea de que la Tierra era el centro del universo. ¿Listo? La filosofía medieval tiene unas características fundamentales. Entonces, primero, nacen las tendencias entre unir lo que es la fe y los argumentos de razón. Nace la teología, como ya se los expliqué. Deja atrás ideas filosóficas
de los griegos, como que el logos y si el logos es el que existe y el logos es el que vale, ¿sí? Aparece también la influencia de la filosofía aristotélica, como ya se los expliqué. A pesar de que las ideas de Platón ya no son el fuerte en la escolástica o en la Edad Media, porque asume un mayor realce Aristóteles, aún siguen basándose en ideas de fe. Porque recordemos que todo lo que tenga que ver con la existencia de Dios va a tener su fundamento en la fe, en el creer. Dios se convierte en el centro de todas las cosas, de ahí que nace el término teocentrismo. Se caracteriza por la preocupación de los pensadores judíos, cristianos y musulmanes. Recordemos que para esa época ya vimos lo que era el imperio musulmán y ya vimos lo que eran las cruzadas y cómo en un solo territorio, que era Tierra Santa, tienen que vivir las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes. ¿Listo? También se crea un espacio totalmente religioso. Se caracteriza la ausencia de la libertad de pensamiento. Quiere decir que todos pensamos de la misma manera. Y aquel que no piense de esa forma es un hereje y está contra la religión y contra el Estado. Recordemos que también los reyes y los señores feudales guardaban gran respeto ante la iglesia, pues por su condición de religiosos, porque eran los guías espirituales, porque siempre se había manejado el respeto y el temor de Dios. Hoy en día, dentro de la libertad o el libre albedrío, nosotros tendemos a encontrar que ya no, nuestro enfoque o nuestro centro no es Dios. ¿Listo? Algo que se enseñaba en las escuelas escolásticas era el método, y el método se basaba en tres partes. Uno era la lectio. ¿Qué consistía la lectio? En que nosotros hacíamos un muy buen proceso lector, se leía el texto y se buscaba llegar a una profundidad de lo que quería decir el texto, y se aplicaba una técnica que era la litera, el census y la sentencia. ¿Listo? ¿Para qué me sirve aplicar la litera, el census y la sentencia? Me permitía conocer el sentido técnico de lo que se escribía. Pero ¿qué se escribía o qué textos analizábamos en ese tiempo o se analizaban en ese tiempo? Se analizaba la Biblia, ¿sí? De ahí que la iglesia explica muy bien el contexto histórico, lo que quería decir, lo que para ese tiempo significaban esas palabras y hoy en día sería parecido a X cosa. ¿Listo? Cuando habían diferentes lectios, diferentes personas que traducían características contrarias de un mismo texto, aparece algo que se llama la cuestión, ¿sí? La questatio. Entonces, ¿en qué consistía? En que se reunían dos personajes o dos grupos y discutían, cuestionaban los argumentos del uno y el otro para lograr desarrollar sentencias y decir, no, mire, la verdadera traducción de esto es la siguiente, y es la que nacía después de la cuestión. Ese sería el segundo paso o la segunda etapa del método escolástico. Y la tercera es la disputatio. ¿De qué nace esa disputatio? Pues nace de la disputa o el conversatorio que hay del segundo paso. No necesariamente tenía que haber una lectio para poder hacer una disputatio. Se independicia de la lectio. Simplemente con tener dos ideas que se contraponen o un desacuerdo entre las ideas se genera la disputatio. Era generalmente desarrollada
en las universidades. Y normalmente se hacía para entre comunidades religiosas. Ustedes podrán ver en la película de Don Scott cómo Scott y, y, y los seguidores de Santo Tomás de Aquino disputan la pureza de la Virgen María. Ahí se dio una disputatio. Entonces ese era el método que ellos utilizaban para establecer los dogmas de fe, para establecer en qué se cree y no en la época. ¿Listo? ¿Cuándo se termina la escolástica? Se termina en el siglo XV, cuando nacen los conceptos de humanismo, renacimiento, racionalismo y el empirismo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a desarrollar la actividad de la guía? Entonces, ustedes tienen un gráfico en donde dice cómo se debe analizar un texto filosófico, ¿sí? Y adicional a eso, vienen 6 preguntas. Esas 6 preguntas se deben reflexionar siguiendo el método que se coloca al lado. Esto es como para empezar a practicar lo que sería el método de la escolástica, pero llevado a nuestro contexto actual. ¿Vale? Por lo menos, ¿qué importancia tiene el ser humano en la filosofía medieval? ¿Qué importancia podrá tener el ser humano cuando Dios era el centro del universo? Cuando el pensamiento fundamental era que Dios era el centro de todo. Entonces, de acuerdo a esos puntos, vamos a desarrollar la actividad. Luego viene la tarea. La tarea dice, mediante un cuadro sinóptico escribe las características. Entonces recordemos que un mapa conceptual es como los que yo proyecté en este video para explicar la clase. Pero un cuadro sinóptico es donde yo utilizo los corchetes, coloco el tema central y lo describo. Pueden ser textos un poco más profundos para que cuando presentemos la actividad lo hagamos de forma adecuada. El segundo punto dice, considere que debe explicar a un campesino, a un deportista y a un universitario lo que es la escolástica. Por lo tanto, decide que al primero de ellos se lo va a expresar con un dibujo. Entonces, al campesino, ¿usted cómo le podrá explicar qué es la escolástica? Usted hará su respectivo dibujo. El segundo le va a dar una explicación. Entonces, usted en una prosa, en un textico de 6, 7 líneas, usted va a decir la escolástica es tal cosa. Puede apoyarse en la diapositiva, puede apoyarse de la contextualización que está en su guía para realizarlo. Y al último, que es el universitario, le va a dar una definición corta, ¿sí? En 2 renglones, un renglón le va a decir, mire, la escolástica es esto, ¿vale? El tercer punto es de completar. Usted debe leer su contextualización y completar las frases. Por ejemplo, dice, los filósofos más destacados en este periodo fueron, yo les mencioné al inicio varios filósofos, o sea, ahí escribe solamente 2. Y así va completando todas las preguntas del punto 3. El cuarto punto dice, elabora una sopa de letras donde coloque todas las palabras que aparecen en el punto anterior, o sea, las palabras que usted va a colocar en las líneas a subrayar. Todo esto se copia en el cuaderno y se contesta, por favor. No me transcriban la contextualización, no me transcriban el glosario y copian todo eso y no desarrollan la actividad. Entonces, no están cumpliendo con el objetivo de propuesto para esta clase. Trabajemos juiciosos. De esta guía se va a evaluar, entonces finalizando la semana, tipo jueves, viernes, les mando la evaluación para que ustedes alcancen a leer la guía y puedan trabajar en el tiempo que es. Las preguntas contextualizadas se copian en el cuaderno para los que no tienen la guía y para los que sí la tienen la desarrollan ahí mismo. ¿Listo? Bueno, feliz día para todos. Dios los bendiga. Bye bye.